infección de vías urinarias, embarazo y ruptura prematura de membranas. Si escuchan ruidos, nuevamente una disculpa, pues estamos todos aquí como un poco concentrados y de repente pasa gente. Este es un tema que tiene mucho que ver con el que ya subí de amenaza de parto pretérmino. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas amenazas de parto pretérmino tienen como antecedente infecciones de vías urinarias o rupturas de membranas. Es ruptura prematura de membranas. Aquí como que se equivocaron. Pero bueno, empecemos con infecciones de vías urinarias y embarazo. Las infecciones de vías urinarias, como ya mencioné y lo he dicho en varias ocasiones, son causa frecuente de amenaza de aborto, son causa frecuente de amenaza de parto pretérmino y también de otras comorbilidades que pueden afectar el desarrollo del embarazo. Hay microorganismos patógenos en el tracto urinario en esta condición que normalmente no debieran de estar ahí porque normalmente la orina debe de ser básicamente estéril y el tracto también se debería de mantener en esas condiciones. Vamos a hablar de los factores de riesgo que son característicos del embarazo y que hacen que las infecciones de vías urinarias sean mucho más frecuentes. Obviamente vamos a tener clasificaciones para las infecciones de vías urinarias. Una es la que habla del lugar en donde se están presentando, que es una infección de vías urinarias alta, o sea, una pielonefritis, o baja, una cistitis, una cistouretritis, una que sea aguda o crónica, o sea, hay pacientes que ya llegarán al embarazo con una infección crónica, y hay que vigilarlas y a veces darles tratamiento de mantenimiento a dosis bajas. Algunas pueden ser complicadas o no complicadas. En el caso específico del embarazo hay una clasificación, vamos a ver si viene, creo que viene la siguiente. Entonces ahorita vamos a platicar de ella porque es en la que nos vamos a basar para el diagnóstico y para el tratamiento. Y obviamente hay unas que son de primera aparición, de novo, y otras que ya son de recurrencia, y otras que se adquieren en el hospital, que esas son las menos en el caso de la embarazada, salvo que ella esté internada y tenga colocado una sonda o algún otro factor de riesgo de manipulación, y las que se adquieren en la comunidad. Bueno, es la primera complicación. Sí, ya lo había mencionado en parto prematuro. La primera causa es la infección de vías urinarias como factor de riesgo para amenaza de parto pretérmino, que comentamos, recuerden que es pretérmino. Parto prematuro se refiere al bebé. No es que la infección como tal ocasione 75% de las muertes perinatales y 50% de las secuelas neurológicas, sino que esto se debe a la amenaza de parto pretérmino que termina en un parto pretérmino con un bebé prematuro y que ocasiona estas secuelas. La presentación aproximada es del 5 al 10% de todos los embarazos. Yo creo que aquí más bien se está refiriendo otra vez a la estadística que habíamos mencionado en la clase de amenaza de parto pretérmino. O sea, esta es la estadística de parto pretérmino que se presenta en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que son inherentes al embarazo y los que son independientes? Bueno, como no veo aquí como tal la clasificación, sí, viene unas slides adelante, ya la chequé. Entonces, vamos a hablar primero de las que no son inherentes a la embarazada. Bueno, pues la presencia de infecciones urinarias de repetición, ¿sí? Más de una vez al año, ya no es como normal. La presencia de malformaciones uroginecológicas, la presencia de litos, la presencia de alguna enfermedad que ocasione reflujo vesicoureteral, alguna incompetencia en los esfínteres, etc. La presencia de insuficiencia renal, la presencia de una enfermedad que pueda alterar el sistema inmunológico, como diabetes mellitus, algunas enfermedades neurológicas que pueden ocasionar incontinencia urinaria por reflujo, por rebosamiento, no por reflujo, infección de otros microorganismos que pueden ser factores de riesgo para vías urinarias como Clamidia trachomatis, en nivel socioeconómico bajo, etc. Ahora sí, pero estas son factores de riesgo que son inherentes a una mujer, o sea, o a un hombre no embarazado. Pero ¿qué pasa? Me voy a regresar. ¿Qué pasa con aquellos factores de riesgo que no vienen aquí mencionados, pero que son inherentes de la paciente embarazada? Bueno, número uno, el que hay mayor cantidad de reflujo vesicoureteral porque hay una relajación del músculo liso del urotracto secundario a la producción de progesterona. Entonces, hay mayor éstasis urinaria y esto conlleva una mayor posibilidad de desarrollo de microorganismos patógenos, específicamente o más frecuentemente Escherichia coli. Aparte,
también puede ocurrir que con el crecimiento del útero se compriman los ureteros, hay un poquito de dilatación pielocalicial y todo esto dificulta el drenaje normal de la orina. Entonces, estos son factores de riesgo característicos de la mujer embarazada y por eso es importante tenerlos en cuenta. Obviamente aquí pues tenemos también los factores que son característicos de la mujer como tal, o sea que es una uretra corta y bueno, pues esto también hace más frecuentes las infecciones de vías urinarias. En cuanto a la patogenia, bueno, aquí está lo que mencionaba, la anatomía pélvica de la mujer, la uretra es más corta, la posibilidad de contaminación por contigüidad del recto hacia la vulva y hacia la uretra, en presencia de humedad, de calor, etcétera, y el ascenso a través de la vejiga hacia las pelvis renales por el reflujo vesicoureteral característico del embarazo, y esto puede ocasionar una pielonefritis. Aquí está la frecuencia de presentación por diversos microorganismos. Con mucho, la Escherichia coli es la que nosotros vemos normalmente, aunque hay otros microorganismos anaerobios. Hay gram positivos también, pero ustedes siempre que piensen en infección de vías urinarias en el embarazo, piensen primero en Escherichia coli por frecuencia. Si bien vale la pena tratar de descartar de una manera ordenada con un urocultivo la presencia de otros microorganismos. Ahora, en cuanto a la clasificación, en el embarazo tenemos una clasificación que nos habla de 3 niveles. La bacteriuria asintomática, que es este que está aquí, ¿sí? Es un cuadro en el cual hay una concentración por urocultivo de un germen que puede ser detectable con más de 100 unidades formadoras de colonia en 2 o más muestras, etcétera. Pero que la paciente no tiene síntomas. Sin embargo, a pesar de que no tenga síntomas en el momento de adquirirla y de irla presentando, esto sí es un factor de riesgo para contractilidad uterina, amenaza de parto pretérmino, ruptura de membranas. El siguiente grado de infección en el embarazo es cistitis aguda o cisturetritis aguda. Aquí ya la paciente tiene una sintomatología característica con el cuadro clínico que vamos a ver en alguna otra diapositiva posterior. Y por último, la pielonefritis aguda. Aquí intercalaron cisturetritis aguda y pusieron aquí atrás también infecciones de tracto urinario bajo como una generalización, pero en el embarazo son bacteriuria asintomática, cistitis aguda y pielonefritis aguda. Entonces, cuando ascienden las bacterias y empiezan a colonizar el parénquima renal, esto ya ocasiona un cuadro severo de ataque al estado general, dolor costovertebral, náusea, vómito, deshidratación, fiebre en picos, etc. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, lo primero es el tamizaje. Yo había comentado en control prenatal que teníamos que hacer al menos un examen general de orina en cada uno de los trimestres del embarazo, precisamente por la frecuencia de esta patología y para poder diagnosticarla en el caso de que sea bacteriuria sintomática, porque tú puedes pensar que no tiene nada porque no tiene síntomas y realmente está teniendo un proceso que va avanzando. En la primera consulta le pides todo esto y le pides un urocultivo y luego ya cada trimestre le vas pidiendo exámenes generales de orina. Y en caso de que sea necesario, le vuelves a pedir urocultivos si la paciente tiene sintomatología o datos de una cisturetritis aguda. Entonces, aquí está examen general de orina. Hay que buscar de manera intencionada signos y síntomas de infección urinaria en cada consulta. Puntos costovertebrales, exploración abdominal, Giordano, puntos ureterales superiores, medios e inferiores, etc. Bueno, la cistitis clínicamente va a ser referida por la paciente como disuria, polaquiuria, urgencia urinaria. No tiene datos de afectación sistémica con la pielonefritis, pujo y tenesmo vesical, cambios en las características de la orina, que se encuentre muy concentrada, que huela mal. Ahora es bien importante el que nosotros no confundamos los datos de cistitis, o por ejemplo algunos datos de cistitis como polaquiuria y urgencia urinaria, con la compresión vesical que normalmente se produce avanzando el embarazo y que hace que la paciente pueda tener estos datos. Entonces, si tenemos duda, bueno, pues pedir el estudio. Un estudio confirmatorio, pero esto puede ser una queja frecuente, sobre todo la polaquiuria y la urgencia urinaria, en pacientes embarazadas, sobre todo conforme avanza el volumen del útero. Y en el examen general de orina, bueno, si vemos piuria y hematuria o la paciente te refiere que está orinando con sangre, pues esos ya son datos bastante francos de infección de vías urinarias en el embarazo, ¿no? La pielonefritis, algo habíamos mencionado, es una fiebre severa, se acompaña de náusea y vómito. En general, en el examen general de orina, pues vas a encontrar datos de leucocitosis, a lo mejor vas a encontrar piuria, vas a encontrar hematuria, tiene costovertebrales positivos, puño percusión, o sea, Giordano, puede tener datos francos de dolor abdominal
Y si haces una ecografía renal, puedes encontrar las pelvecillas dilatadas más de lo que normalmente se dilatan fisiológicamente en el embarazo, y puedes encontrar datos francos de acumulación de líquido que tiene una característica un poquito diferente a la orina normal. Obviamente estas pacientes se tienen que tratar en el hospital, no hay manera de tratarlas ambulatoriamente, cosa que sí puedes hacer con las bacteriurias asintomáticas y con las cistitis. Ahora, en cuanto al manejo a tratamiento, tenemos aquí algo interesante, que es el ofrecerle a la paciente alternativas que puedan utilizarse en el embarazo. Por eso es importante, por la frecuencia, que ustedes las conozcan, porque si no van a empezar a tratar de dar cosas y a lo mejor no van a estar seguros si se pueden usar o no. Para la bacteriuria asintomática, lo que tienes que hacer es dar, por ejemplo, de entrada nitrofurantoína, ¿sí?, como tratamiento, 100 miligramos vía oral cada 6 horas, y darlo por 7 a 14 días. La nitrofurantoína tiene una buena sensibilidad, es perfectamente segura en el embarazo, no hay ningún problema. O puedes dar alguna penicilina o alguna cefalosporina, incluso si notas que tu cuadro es intenso. Puedes también utilizar algunos otros adyuvantes para disminuir el dolor de la embarazada, algún relajante de músculo liso, etcétera, ¿no? Bueno, aquí habla de efectos secundarios y la posibilidad de anemia hemolítica embarazadas con deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, pero realmente no hay, nosotros es algo que no vemos en el diario, es muy muy seguro. ¿Cuándo es cuando debemos de referir a segundo nivel de atención? Bueno, pues cuando te estás dando tratamiento a tu paciente y no responde, ¿sí?, que es refractaria al tratamiento farmacológico, está con hematuria, empieza a tener datos clínicos de pielonefritis, entonces inmediatamente ahí es cuando hay que mandarla al hospital. Obviamente se le va a empezar a dar manejo intravenoso, debe estar al menos 48 horas sin fiebre para poder valorar el darla de alta. Se le debe de dar antipiréticos, medios físicos, etcétera, urocultivos seriados. Y también es importante realizarle ultrasonidos para ver que no tenga algún absceso renal o algo que requiera ser drenado quirúrgicamente. Esta mujer necesita medidas de sostén. Evidentemente, si la tienes internada y está embarazada, pues tendrás que hacerle toda el esquema diagnóstico para valorar el bienestar fetal. Otro de los efectos que puede tener las infecciones de vías urinarias en el embarazo es el disminuir el peso de los recién nacidos al nacer, entonces también impacta en el desarrollo de los bebés. Aquí están algunas opciones para tratamiento. Fíjense lo que yo les decía: penicilinas, cefalosporinas. La fosfomicina es un medicamento que es muy muy seguro, que tiene una sensibilidad muy muy buena. Puedes dar gentamicina, híjole, se ha relacionado un poquito con algún dato de ototoxicidad y tobramicina, entonces de entrada, si nosotros viéramos que la paciente no responde a cualquiera de estos, pues le puedes ofrecer este. Pero siempre fosfomicina, nitrofurantoína, penicilinas es de elección. Se le puede agregar un poquito de ácido, de vitamina C, de ácido ascórbico, y básicamente ese sería el tratamiento. Obviamente tú empiezas tu manejo de manera empírica y vale la pena el pedir un urocultivo y al recabarlo, pues valorar si es necesario cambiar el tratamiento porque no esté funcionando o haya resistencia. Pero no te puedes esperar 4 o 5 días para que la paciente vaya, se haga el estudio y te traiga el resultado para empezar a darle tratamiento, porque entonces se te va a hacer una pielonefritis. Aquí está el flujograma diagnóstico. Dice considerar gestacional, hospitalizar. Bueno, ok, este es nada más para pielonefritis. Entonces, si la paciente es de más de 24 semanas, da signos de sepsis. No da signos de sepsis, te puedes manejar extrahospitalariamente. Pero si es mayor de 24 semanas, hay que hospitalizarla, porque ahí también tienes que valorar cómo vaya el bebé. Tratamiento bacteriano empírico, que es lo que yo les decía: rehidratarla, darle manejo de líquidos, a fervir por 48 horas, mantenerle el tratamiento 14 días por vía oral después de haberla dada de alta, y un urocultivo de control para verificar que ya no tenga infección residual. Y le puedes continuar profilaxis antibacteriana por el resto del embarazo. ¿Con qué? Nitrofurantoína de 100 miligramos diarios. Ese también se le puede dar, por ejemplo, a las pacientes que tienen un lito en las vías renales, en las vías urinarias. Entonces se les da tratamiento de nitrofurantoína todo el embarazo para pues prevenir que haya una bacteria asintomática y esto se pueda complicar a pielonefritis. Y bueno, lo que les comentaba, la realización de un ultrasonido para valorar la presencia de abscesos o algo que te esté evitando que tengas una respuesta adecuada al tratamiento que estás manejando.
Evitar contacto de múltiples parejas sexuales, no lavados vaginales, eso no le ayuda a la paciente. Siempre el vaciar completamente la vejiga, hacer un genital adecuado, pero no adentro, o sea, esto es afuera. Genital adecuado, vulvar, vaginal no. Más de 2 litros de agua al día. Y el jugo de arándano es algo que se ha visto que tiene un efecto bacteriostático. Actualmente ya tenemos algunos comprimidos que pueden incluirlo o pueden incluir el extracto. Entonces vale la pena el complementarlo, no tiene ningún problema durante el embarazo. Ahora vamos a hablar acerca de ruptura prematura de membranas. Bueno, nada más aquí un poquito de embriología. Lo que corresponde al corion, que está en contacto directo con el endometrio, ¿sí? Es esta parte, la parte que corresponde a la formación de las membranas, es esta que estoy señalando aquí. Entonces nosotros tenemos dos membranas, una membrana coriónica y una membrana amniótica, ¿sí? Entonces estas dos son las que se rompen en la ruptura prematura de membranas, y hay casos en los que podemos tener una ruptura parcial, o sea que se rompa una de las dos, y eso ocasiona un poquito fuga de líquido y es un cuadro como un poquito más complicado de diagnosticar. Bueno, aquí nos iban a hablar de la composición. Ya sabemos que esta es que la parte de la membrana coriónica es una degeneración del corión frondoso, que se queda pegado y que está, por decir así, rozando o en contacto con el amnios. ¿Qué es la ruptura prematura de membranas? Pues es la pérdida de continuidad, o sea, la ruptura de las membranas corioamnióticas, y esto ocasiona salida de líquido transvaginal. Y esto se puede presentar en varias situaciones. Se puede presentar antes del inicio de trabajo de parto, y este es el corte de la definición. O sea, si se presenta ruptura de membranas antes del inicio de trabajo de parto, a esto se le llama ruptura prematura de membranas, ¿sí? No tiene que ver con que sea en qué momento de la gestación. O sea, ya luego le das apellido y le dices, bueno, ocurrió a término, ocurrió en pretérmino, ¿sí? Entonces es una ruptura prematura si se presenta antes de que empiece el trabajo de parto. Si ocurre a término, es después de las 37 semanas, y si ocurre en pretérmino, antes de las 37. Ya habíamos comentado estos conceptos de previable, menos de 23 semanas, ya sabemos que esto va a ir cambiando, remota al término de 24 a 32 y cercana al término de 33 a 36. Obviamente, siempre vamos a estar más cómodos cuando la ruptura prematura de membranas se presenta a término, porque tenemos mucho más movilidad, sabiendo que el bebé de alguna manera ya tiene un grado de madurez y de desarrollo suficiente y lo podemos interrumpir si esa es la decisión. En cambio, en una que ocurre de pretérmino, en un bebé, en un embarazo pretérmino, tendremos que tener las previsiones para decidir en qué momento vamos a sacar al bebé, si alcanzamos a madurarle pulmones, porque a final de cuentas quiero que al principio de esta clase quede claro, el problema que tenemos aquí es el balance entre el dejar al bebé adentro una vez que las membranas se han roto y exponer a que se infecte, y el sacarlo rápidamente en caso de un bebé pretérmino, ¿sí? Y no darle esos días extras para que madurara un poco más o para que haga efecto los maduradores pulmonares. Entonces esto no se presenta cuando las rupturas son a término, ahí ya no tenemos ningún problema, la programamos y la operamos o la inducimos y le damos parto, pero ya no nos estamos preocupando por el bebé. Estas son las que nos representan bastante lío. Ahora, factores de riesgo, parto pretérmino previo, o sea, el que la paciente tenga contractilidad uterina puede hacer que las membranas empiecen a tener mayor estrés y se acaben rompiendo. Entonces, el que la paciente tenga algunos otros trastornos, restricción de crecimiento, sangrado, algunos embarazo múltiple o el aumento de volumen, evidentemente, pues todos son factores de riesgo, ¿no? La etiología. Cualquier infección, ¿sí?, va a ser un factor de riesgo que empiece a producir al subir o al ascender por el cuello o al estar dentro de la paciente, empieza a producir prostaglandinas, empieza a producir un desprendimiento de las membranas y pueda romperlas. Se producen cuando hay infecciones algunas enzimas que empiezan a romper las membranas o las empiezan a carcomer. La utilización de tabacos, abuso de sustancias activas, el estado nutricional malo de la paciente, la actividad sexual, esto es bien importante, no está contraindicado el tener actividad sexual durante el embarazo, entonces como factor de riesgo es bien complicado definirlo. Se ha visto una asociación, pero si una paciente te pregunta si puede tener actividad durante el embarazo, si es con comodidad y no hay otros factores de riesgo asociados, no está contraindicado. Complicaciones obstétricas, fíjense, cosas que aumenten el volumen y que le den más tensión a las membranas. Es como si tú estás inflando un globo de agua y entonces esa agua, vas metiendo más agua y vas metiendo más volumen, en este caso los bebés, ¿no? O el polidráneos cuando es líquido o los bebés. Entonces eso hace que las membranas tengan un tope y no aguanten y se rompan. La incompetencia étmico-cervical,
que es que el cuello no tiene las características para mantenerse cerrado y eso hace que las membranas se luxen o se produzca una hernia de las membranas hacia la vagina y esto hace que se rompan. Aquí no sé a qué se refiere cotizaciones, han de ser cotizaciones de mercado, no sé, es un error de dedo, luego que nos lo aclaren los doctores. Sangrados, porque eso habla de que hay un desprendimiento placentario pequeño. Esto puede ocasionar el que haya contractilidad uterina y también irrita las membranas, las hace débiles y las rompe. Y un traumatismo franco, ¿no? Es el motivo por el cual tú no debes de andar en la parte como embarazada, en la parte de adelante de un coche, cuando estás exponiéndote a que te salgan las bolsas de aire, sobre todo después en la segunda mitad del embarazo. Y cambios en la presión barométrica, difícil, ¿eh? O sea, es bien difícil. Digo, esas cosas de que se subió al avión y o cambió de altura y se le rompieron las membranas, híjole, tendrían que ser unas membranas que ya tuvieran un factor de debilidad intrínseco para que esto ocurriera. Bueno, aquí habla de todo esto, ¿no? Factores de distensión de membrana, o sea, de volumen, de isquemia placentaria, de infección. Todos hacen que se liberen estas sustancias que yo mencionaba, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral. Ya puede haber un factor genético involucrado. Aquí nos habla de toda la liberación de enzimas, ¿sí? Caspasas, etcétera, que van a ocasionar debilitamiento de las membranas y ruptura de membranas. Entonces, este cuadrito de fisiopatología está muy interesante para que le echen un ojito con calma, pero a lo que va es a debilitar las membranas a final de cuentas. Bueno, este dibujito es de Schwartz, lo tengo bien identificado. Normalmente lo que ocurre es que las membranas tienen el sostén del cuello, fíjense cómo se ve aquí. ¿Qué pasa cuando el cuello se empieza a abrir? O en el caso de la incompetencia cervical, entonces se hace un proceso como de herniación, fíjense aquí se ve como que las membranas se van hacia abajo, hacia la vagina. Esto en condiciones normales ocurriría cuando se presenta el trabajo de parto. Empieza a haber dilatación, aquí hay una zona de debilidad porque ya no está sostenido como aquí por el cuello, por el orificio cervical interno que está cerrado. Y entonces aquí es donde se rompen. Pero si esto ocurre al final durante el trabajo de parto, que fantástico. Pero si tú tienes un cuello que de entrada ya está abierto, pues entonces va a haber herniación y se va a producir una ruptura como alguno de los factores, ¿no? No hay nada en que esté apoyado. Hay rupturas prematuras de membrana que inician en general, la mayoría, sin infección, pero conforme tú avanzas en las horas de ruptura, pues hay una falta de continuidad que permite que los microorganismos asciendan desde la vagina hasta el útero y produzcan infección. Se considera que después de 6 a 8 horas ya se pudieran detectar microorganismos en la cavidad uterina que son característicos de la vagina y que fueron ascendiendo. Entonces tú tienes un margen de tiempo en el cual tienes la ruptura, pero tienes que decidir si la vas a manejar de manera conservadora, porque el bebé es muy, muy temprano. Pero si ya tienes la necesidad o la decisión de sacar al bebé, pues sácalo, porque entonces más vale sacarlo sin infectar a que el bebé salga todo infectado. Entonces, después de días o semanas de una ruptura, si tú no haces nada, si tienes ahí nada más estás esperando, pues entonces vas a empezar a tener líquido turbio, purulento, fiebre materna, taquicardia fetal, taquicardia materna. Estos son datos de ¿qué? Del cuadro que conocemos como corioamnionitis posterior a ruptura de membranas. Entonces este es el peor escenario porque tienes infectada a la mamá, infectado al bebé y te tardaste. Entonces la decisión está justo aquí en medio. O sea, si tú tienes un bebé de término, sácalo. Si tú tienes un bebé de pretérmino, dependiendo de dónde estés, dependiendo de los servicios que vas a tener para atender cuando nazca ese bebé y dependiendo si tienes ya su esquema de maduración, decides si lo dejas adentro más o menos tiempo. Obviamente, si tienes un bebé de 34, pues le doy maduradores y lo saco a los 48 horas o antes. Pero si tengo un bebé de 25, esos son los difíciles. Le doy una semana más y corro riesgo de sacarlo ya infectado, o lo saco rápido y no le doy esa semana que le hubiera podido servir para maduración. ¿De qué va a depender? Pues de platicar con el pediatra neonatólogo y entre todos decidir qué es lo mejor de acuerdo a las instalaciones que se tienen y al pronóstico del bebé. Porque también ahí tenemos el problema de que si lo saco muy tardíamente, puedo acabar sacando un bebé para que se muera afuera infectado, pero también una mamá infectada que corre el riesgo de morirse. Entonces ahí me estoy jugando los dos. Por eso es una decisión difícil, sobre todo en rupturas de membranas que son muy alejadas del término. Bueno, para la historia clínica, restringir el tacto vaginal, ¿sí? Porque no es la idea de que si tienes una membrana rota, tú le metas con los dedos más bacterias y la contamines y la hagas una corioamnionitis más rápida. Entonces hacer una anamnesis, o sea, cuándo le salió líquido, en qué cantidad, fue durante el tiempo en que estaba orinando, etcétera. Hacer una buena exploración, ponerla en posición de litotomía y pedirle que puje. Entonces si tú observas que puja y sale líquido en maniobra de Valsalva, bueno, pues ya está el diagnóstico. Puedes hacer otras cosas, pero a veces es tremendamente franco. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Colocar un espejo seco.
Entonces colocas el espejo seco, le dices que le va a molestar un poquito y ves el cuello. Entonces ya viendo directamente el cuello le vuelves a pedir que puje y una vez que puja puedes ver si hay salida de líquido y haces una maniobra de Valsalva y también de un Tarnier. O sea, mueves la presentación porque a veces la cabecita te sirve como de tapón y evita que salga líquido. Ahora, el que no salga líquido no descarta la ruptura. ¿Por qué? Pues por una situación lógica. Si ya se salió todo el líquido desde que la paciente se dio cuenta hasta que llegó a tu consulta, pues entonces a lo mejor ya no tiene y sí tiene ruptura. Entonces, el olor siempre va a ser la característica del líquido, que no esté infectado, que sea reciente, es que es transparente con olor a semen o hipoclorito de sodio. Es un olor muy sui generis del líquido amniótico. ¿Y cuándo lo van a aprender? Bueno, lo van a aprender cuando atiendan partos y se rompan membranas y estén conduciendo, van a oler ese olor a hipoclorito de sodio. Ahora, una vez que tú colocaste el espejo, puedes tomar muestras del líquido que tú ves ahí. Hay un cuadro de diagnóstico diferencial que se llama hidrorrea del embarazo. La hidrorrea del embarazo es un flujo bastante fluido, bastante similar al líquido, que puede hacernos confundir, en la ruptura de membranas. Entonces, si tú tienes esa duda, tomas líquido, lo colocas en unos portaobjetos y le haces varios tests. El primero test es el de nitracina. Lo que nos indica la nitracina es hacia dónde vira el pH del líquido que estás obteniendo. Normalmente el líquido amniótico sería alcalino y trasudado vaginal son ácidos. Entonces, dependiendo hacia dónde vire, esa puede ser una primera prueba. La prueba de cristalización o de lecho es bastante efectiva, pero requiere que tengas un microscopio. Entonces, lo que haces es colocas la muestra, la dejas que se seque y el patrón arborizante que hacen los cristales al secarse, y esos cristales vienen dentro del líquido amniótico y no están presentes en los trasudados vaginales, te puede hacer el diagnóstico. Puedes hacer proteína fijada de crecimiento similar a insulina, puedes hacer alfa-microglobulina, pero doctor, ustedes van a estar en el servicio. Otra cosa que vale la pena hacer es tomar un tercer portaobjetos y echarle una flamita de su encendedor. Entonces, si vira oscuro, si se pone ahumado, eso puede hablar de que no hay líquido amniótico. Si se pone blanco, esto puede decir que están quedando los cristales que venían en el líquido amniótico y es una prueba que puede ser sugerente de positivo. Y ustedes tienen que ir acumulando datos. Entonces, hacen maniobra de Valsalva de Tarnier, ven si salió o no líquido, luego hacen sus pruebas de nitracina, prueba de cristalización del lecho, su prueba de la flama, que le llamamos esa que les mencioné, y en base a eso pueden establecer el diagnóstico. Y obviamente también hay que hacer un ultrasonido. Un ultrasonido nos puede hablar de dos cosas. Líquido bajo, pero ese líquido bajo con el antecedente clínico de una ruptura puede ser diagnóstico. Pero también recuerden, puede ser un oligohidramnios por una disfunción placentaria. Entonces siempre hay que hacer esa diferenciación. Si la paciente al hacerle un ultrasonido no refiere salida de líquido, piensen en oligohidramnios, que tiene una fisiopatología totalmente diferente. Si la paciente tiene el antecedente de ruptura de membranas, piensen en una ruptura en donde el líquido se está escapando y está dejándolo prácticamente al bebé pegado a las membranas. Ahora, una vez que ya hiciste el diagnóstico y estás seguro que tu paciente tiene ruptura, pues hay que ver cómo la vas a manejar. Repito, si la paciente está de término, lo sacas por parto o por cesárea, depende de lo que te convenga más, de acuerdo al bishop que le evalúe, si quieres inducto conducirla o tiene un bishop muy malo, bueno, a lo mejor le propones una cesárea. Si tú la dejas avanzar, esto es un riesgo en bebés pretérmino, pero tendrías que estar pendiente de que no se presentaran datos de coriamnionitis. Datos de coriamnionitis indican interrupción absoluta y absolutamente interrupción de manera inmediata. Leucos de más de 12, siempre teniendo en cuenta que los leucos se elevan un poquito en el embarazo. Aumento de la proteína C reactiva, ¿sí? Obviamente puedes hacer pruebas de líquido amniótico, pero si tú empiezas a ver que la proteína C reactiva se vuela, que los leucocitos aumentan, pues entonces hay que valorar el sacarlo, ¿no? Y obviamente durante el tiempo en que no lo saques, tienes que estarle haciendo vigilancia fetal estrecha cada 12 horas o cada 24 registro cariotocográfico y estar cuidando signos vitales de la madre. Puedes darle o no antibiótico, ¿sí? Esto depende del criterio en el que le estés manejando, porque también tu antibiótico pudiera aumentar el riesgo de enmascarar una infección y ni la estás acabando de curar, pero lo estás evitando el poder ver esa infección. Ahora, están aquí criterios incluidos para manejo conservador, bienestar fetal claro, ausencia de trabajo de parto, ausencia de datos clínicos de laboratorio de infección, o sea que no tenga coriamnionitis, ausencia de malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Esta sería una indicación de sacarlo. Si se rompen membranas, no tienes por qué mantenerlo ahí y arriesgar a la mamá. Y obviamente consentimiento informado para comentarle que esto puede representar un riesgo para el bebé y para ella. O sea, que el bebé salga infectado y que ella también, y que se esté haciendo todo esto. El manejo conservador es solo para pretérminos alejados, ¿sí? No para pretérminos cercanos ni para términos.
El manejo conservador es reposo absoluto, toalla testigo, o sea, tienes que tener un protector en donde puedas identificar la salida de líquido y ver si está desarrollando líquido fétido o con algunas características de coriamnionitis. Estarle haciendo exámenes de rutina, signos maternos cada 4 horas, antibióticos, ultrasonido, maduración pulmonar. Obviamente aquí hay un poco de paradoja, ¿no? Porque le estás dando maduración pulmonar, pero esta maduración pulmonar pudiera inmunodeprimir discretamente a la paciente y eso es lo que no quieres si estás en las puertas de una infección. Pero sí vale la pena darte los corticosteroides, definitivamente. Perfil biofísico, o sea, registro cardiotocográfico con ultrasonido. Y la tocolisis es algo que está muy en debate, ¿no? O sea, si acaso corto periodo para darle chance de que peguen los esteroides, o sea, no más de un par de días, pero los tocolíticos no tienen sentido. Si la paciente empieza a tener trabajo de parto, hay que sacarlo. Estos son los perfiles biofísicos fetales. Es un estudio combinado de ultrasonido y de una prueba de registro cardiotocográfico, que es esta última. Entonces tú con esto le das una calificación de 0 a 10 y entonces vas viendo si el bebé está bien. Actualmente utilizamos más el Doppler y esto ha ido reemplazando poco a poco el perfil biofísico. Y ojo, el perfil biofísico no solo es para ruptura de membranas, es para cualquier enfermedad que aumente el riesgo fetal y en el cual quieras vigilar si el bebé está bien o está mal. Y aquí está lo que yo mencionaba, ¿no? Los manejos menos de 24, en este momento, 2020, sácalo. Sácalo porque el pronóstico del bebé es muy malo y si te esperas haciendo manejo conservador, pues entonces vas a acabar con un bebé infectado que va a salir a morirse, vas a acabar con una mamá infectada que tiene riesgo de morirse y realmente no vale la pena porque el pronóstico del bebé es muy malo. Entonces esto puede cambiar conforme avance la tecnología. En este momento más o menos están manejando este corte. De 24 a 31 valdría la pena valorar un manejo conservador, ¿sí? Para ver si le podemos dar un par de semanitas más a la paciente, si es que no da datos de coriamnionitis y sobre todo en lugares en donde, por ejemplo, si tenemos uno de 24 y el pediatra nos dice, mira, con que lo lleves a 26, 27, yo ya con eso puedo trabajar mucho para que le vaya mejor a este bebé, pues adelante. Pero si ustedes están en su pueblo y les sale uno de 24.1 así, pues a lo mejor lo van a tener que manejar acá o mandarla a un lugar en donde haya lo adecuado. De 32 a 33 se le puede dar manejo conservador, pero nada más en el tiempo en que le des esquema de maduración, porque el pediatra lo que te diría por experiencia en este caso sería, mira, dale manejo de maduradores y sácalo a las 24-48 horas cuando peguen los maduradores. Yo prefiero un bebé de 32.2 no infectado que uno de 32.4 infectado. O sea, me va a dar menos lata porque este bebé ya le ve muy bien y yo tengo todo. Entonces todos estos criterios van a ir rotando dependiendo del lugar en donde estés. Sácalo. De 34 a 36, por supuesto que le va a ir mejor afuera no infectado que adentro, que si lo aguantas y lo sacas y se lo entregas infectado por darle un par de días más. Y aquí, sin duda, sacarlo, terminación del embarazo. Corticosteroides antenatales, ya lo hemos estado viendo, fíjense cómo habíamos quedado que era 24 miligramos total. O sea, en 2 días tienes que alcanzar la dosis de 24 miligramos. Es la misma dosis para los dos, para beto, para dexametasona, para que no se hagan bolas. 6 por cada 12 horas por 2 días. Curiosamente a veces no encuentras la presentación de 6, es de 8, entonces le tendrías que dar 3. El chiste es completar 24 miligramos en 2 días. Y luego le puedes dar esto es cuando se te presente la ruptura, y luego le puedes dar un refuerzo a la semana 34 si es que el bebé sigue adentro. Antibióticos como manejo conservador, bueno, siempre utilizar doble esquema, ¿sí? Ampi, eritro, Clinda y Genta, ampicilina, etcétera, ¿no? Entonces estos son esquemas conservadores, cuando tú la tienes ahí en manejo y la estás vigilando. Bueno, esto ya es lo que le dan a los bebés, ¿sí? Cuando nacen y para prevenir infección. De hecho, cuando los sacas inmediatamente, en general los pediatras primero los vigilan, ven que no hagan fiebre, les pueden hacer un hemocultivo y ver si no están infectados, y si es así, pues no les dan antibióticos. Pero si es un bebé que estuvo en manejo conservador, de entrada no se esperan y le dan antibiótico porque las posibilidades de que tenga algún grado de infección son muy altas. Esto es un poco también lo mismo que ya nos habían enseñado. Y me parece que esta es la última. Bueno, pues aquí terminamos.